Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Soy el pastor Julio Brizuela y esto es Unos Minutos con el pastor Julio Brizuela. Les doy la bienvenida a un nuevo mensaje para este día. Dios es bueno y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Alabo al Señor porque en su bondad, en su fidelidad, ha sostenido mi vida, ha sostenido mi familia y sé que le está sosteniendo en este momento a usted, le está sosteniendo, le está fortaleciendo, le está proveyendo, le está dando para todo aquello que usted necesita. Él dijo en su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien. Entonces, confiados en esa palabra, podemos estar en paz y podemos descansar y caminar conforme a lo que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová es nuestro pastor, por lo tanto, nada nos faltará. Y si usted ha pedido y aún no ha sido respondida su oración, puede ser por dos cosas. Uno, porque todavía no lo necesita. Uno pide muchas veces y quiere que en el instante le sea dado aquello que uno pide, pero lo recibe hasta cuando el Señor lo cree pertinente en el momento justo. Y dos, porque puede haber algún atraso en el espíritu, en el área espiritual, pues el enemigo busca cómo evitar que la respuesta de Dios llegue a nuestras vidas. Entonces tiene que salir, la palabra es bíblico, tiene que salir el ángel Miguel, el arcángel Miguel, a combatir a Satanás y a sus demonios para que el ángel Gabriel pueda traer la respuesta que tanto anhelamos. Si aún no ha llegado, descanse en el Señor, creyendo que va a llegar, pero clame para que los cielos sean liberados, para que su bendición llegue en el momento que usted, o mejor dicho, en el momento que Dios lo tiene ya planificado. Muy bien, en esta mañana quiero compartirles, les he estado contando de que tiendo a compartir la palabra de Dios, aquella que después de mi devocional, cuando yo estoy orando, yo estoy leyendo y el Señor habla mi vida. Entonces, habla mi vida para mi vida, pero también habla mi vida para poder compartir con usted, que me ve, que me escucha, lo que el Señor pide de nosotros. En esta mañana quiero que hablemos de evaluarnos a nosotros mismos. Evaluándonos a nosotros mismos. Es sano, es prudente, es saludable el evaluarnos a nosotros mismos ante la presencia de Dios. Es sano llegar a la presencia de Dios para que el Señor examine nuestro diario caminar, examine nuestro ser interior. El rey David le decía, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad y líbrame de la sangre inocente. Bueno, alguien de ustedes me dice, pero ¿por qué es sangre inocente? Porque recuerde que aunque usted y yo no matamos físicamente, muchas veces con el pensamiento, al odiar, al estar resentido, al no perdonar a nuestros hermanos o al prójimo, cualquiera que sea cristiano o no cristiano, somos homicidas, dice la palabra, con el simple hecho de odiarlos, de no perdonarlos. Entonces,
Necesitamos estar limpios, necesitamos estar libres para poder crecer, porque, óiganme, ¿cuál es el objetivo de Dios? El que estemos buscándole cada día a Él, a que nos metamos con Él, a que podamos crecer, a que podamos madurar, a que podamos ser personas capaces de poder también ser útiles en las manos de Dios. Jesús le dice a María a sus 12 años, después que se les ha perdido. Y María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tenemos tantos días de andarte buscando. Y el Señor, mujer, ¿qué te sucede? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y bueno, a usted y a mí nos conviene estar, interesarnos y vivir para los negocios de nuestro Dios, en los negocios del reino de Dios. Y el negocio, oiga, el negocio del Rey de Reyes y Señor de Señores es que todos conozcan a Jesucristo, a Padre y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Si usted como cristiano no está compartiendo la palabra, si usted como cristiano no está dando un buen testimonio, si usted como cristiano está viviendo una vida carnal, usted necesita correr a los pies del Señor para que el Señor ministre su vida y le muestre los cambios que debe hacer. Es por ello que titulé en esta mañana evaluándonos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la mejor manera de evaluarnos? Yendo a la palabra de Dios. Dice la misma palabra que la palabra nos es un espejo, la cual muestra nuestro reflejo. Es como cuando usted quiere salir, ¿verdad? Más que todo sucede en las damitas, en las señoritas, en las nenas, que cuando van a salir, lo primero que hacen no es irse a cambiar, es primero ir al espejo, ver cómo están y empiezan a limpiarse y se empiezan a acicalar. Bueno, eso es lo mismo que nosotros debemos hacer cada mañana, cada día, para poder, oiga bien, para poder estar presentables ante la vida en el ámbito espiritual. Muchas veces dedicamos tanto tiempo en nuestro arreglo personal exterior. A eso se refería el apóstol Pedro cuando dice que vuestro peinado no sean peinados ostentosos, ni de oro, ni de plata. No estaba diciendo no los hagan, no se arreglen. Él no estaba diciendo no se pongan bonitas o bonitos, pues. Porque nosotros también, los hombres, también debemos arreglarnos. Lo que él estaba diciendo, lo que no quiero es que pongan su confianza en el exterior, en la pantalla, porque Dios no mira lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y si lo de adentro está mal, está sucio, está corrompido, por muy bonito que sea por fuera, por mucha gente que engañemos, por mucha gente a la que le mostremos una falsa santidad o una falsa cristiandad, ante los ojos de Dios estamos al desnudo. Nunca olvide eso. Cada vez que usted llega a los pies de Cristo, usted llega al desnudo. Ante Dios usted no puede esconder nada. Entonces, que su verdadero arreglo o su principal o primer arreglo sea el interior. El de buenas actitudes, el del amor, el de la bondad, el de la benignidad, el de la compasión, el de la misericordia. Porque hoy ya vemos muchos que demandamos justicia, demandamos que seamos cabales en la palabra, pero nos olvidamos de la misericordia. Y el Señor dijo, vayan y aprendan qué es misericordia, porque misericordia quiero antes que sacrificio. Y bueno, claro, si usted ya está limpio por dentro, con toda libertad, arréglese. Póngase bonita para su esposo, póngase guapo para su esposa. Joven, adolescente, señoritas, pónganse bellos para el Señor.
para el Señor, y Dios pues en su momento le dará lo suyo. El punto es, volviendo a la palabra, es necesario evaluarnos. ¿Por qué? Porque si no nos evaluamos, vamos a estar creciendo, pero según nuestra propia opinión, según nuestro propio consejo. Por eso el Señor, a través del rey Salomón, nos dice en el Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal y haz el bien, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos limpios, porque el anhelo de Dios es que usted y yo crezcamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y óigame bien, en este punto usted tiene que tener mucho cuidado para no caer en religiosidad o legalismo. Jamás, mientras que estemos en esta vida, usted y yo vamos a alcanzar la estatura perfecta de Jesús o del varón perfecto. Eso sucederá el día, ya sea que usted muera o que el Señor rapte a su iglesia. Pero eso no quiere decir que usted no va a estar buscando la santidad, porque cada día que usted busca la santidad, Dios en su amor y en su misericordia lo va perfeccionando. Por eso es que dice en Filipenses 1:6, y aquel quien la buena obra comenzó, Él será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Bueno, hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese día, hasta ese momento, usted y yo vamos a alcanzar la estatura perfecta del varón. La estatura del varón perfecto. Ese día seremos perfectos. Sí. Así que busque la santidad. Porque cuando usted busca la santidad como recompensa, viene perfección. Porque usted y yo no podemos buscar la perfección. Y si la buscáramos, la forma de alcanzar perfección es a través de la santidad. Y santidad es apartarnos del pecado. Y es por ello que es necesario entonces evaluar nuestra vida. Es necesario que usted y yo busquemos de la presencia de Dios todos los días y que no permitamos que la influencia del mundo, que la influencia del enemigo nos envuelva. Porque el permitir que la influencia del mundo venga e influya en nuestra vida implica un bajón espiritual e implica que la carne crezca. Y entonces podemos caer en confusiones. Y muchos se han apartado del camino de Dios a causa de esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo me puedo evaluar a mí mismo? Vayamos entonces a la palabra. Y yo quiero invitarle que abra su Biblia y busque la primera carta a los Corintios y nos ubiquemos en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera Corintios capítulo 3. Leamos el verso 1. De manera que yo, dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, cuando dice como hombre, como cualquier otro hombre sin conocimiento de Dios, andáis como cualquier pecador. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Muy bien. Entonces, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, adquirimos una nueva naturaleza.
La naturaleza de todo ser humano al nacer físicamente es la naturaleza adámica, ¿sí? Porque venimos del padre Abraham. Y cuando hablamos de la naturaleza adámica, hablamos de una naturaleza pervertida, corrompida, una naturaleza pecaminosa. Y como Adán y Eva pecaron, toda la humanidad fue excluida del reino de Dios. Toda la humanidad viene con la naturaleza o con la genealogía del pecado. Y es por ello que usted nota que aún los bebés desde muy pequeños hacen maldades, entre hermanitos se pellizcan, el más chiquito, y a veces los padres dicen, ¿por qué estás molestando al niño? Y es el niño, el bebé, el que estaba molestando al más grandecito, porque creen que un bebé no puede hacer nada y han tomado aquella mala enseñanza de que creen que los bebés son angelitos. No, no son angelitos, son niños. Por favor, desarraigue de su cabeza esa doctrina falsa que nos vendió y nos metió la iglesia tradicional. Los niños son niños, no son angelitos, por mucho que los amemos. Porque yo tengo un hijo, tiene 20 años y para mí es mi bebé, es mi niño, es mi angelito. Pero mi angelito a veces hace sus cosillas por allí y hay necesidad de jalarle las orejitas, darle un par de nalgadas. No es que se lo haga literalmente, y él es un hombre. Cuando digo darle un jalón de oreja, me refiero a llamarle la atención. Así son los bebés. Entonces, digo esto para que entendamos, la naturaleza adámica es la naturaleza de pecado. Y a causa del pecado, toda la humanidad, como dije, fue destituida, excluida del reino de Dios. Y a causa del pecado, el fruto fue la muerte. Pero cuando recibimos a Jesús, recibimos una segunda naturaleza, la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina, la naturaleza eterna, la naturaleza espiritual. Entonces, desde el momento que recibimos a Jesucristo, somos también seres físicos o naturales, pero también somos seres espirituales. Y estas dos naturalezas combaten entre sí para que usted y yo no hagamos lo que queremos hacer, pues. Por ejemplo, la carne combate contra el espíritu para que el espíritu no la gobierne y no le prohíba esto, esto y esto. El espíritu combate contra el alma o contra la carne para que ya no peque y busque al Señor, honre al Señor. Y es un continuo, 24/7 también, de combate interior. Y es ahí donde usted a veces se siente frustrado, porque dice, ¿por qué si ya soy hijo de Dios, por qué siento esto? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios siento rencor? ¿Por qué si soy hijo de Dios siento envidia? ¿Por qué si soy hijo de Dios me siento perturbado? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué si son hijos de Dios, por qué me siguen lastimando la gente que dice ser cristiana? ¿O por qué yo siento la necesidad de hacerle la vida a palitos a otro? Porque yo creo que todos sabemos de qué mal padecemos y sabemos cuando estamos haciendo lo malo y aún sabiéndolo, lo seguimos haciendo. Pero luego viene el Espíritu y nos redarguye y nos dice, ¿qué pasó? Y eso le decimos, Señor, perdóname, yo no quiero, pero hay algo que me mueve, es la naturaleza carnal. Ahora, usted sabe que tanto la naturaleza carnal y como la naturaleza espiritual, ambas naturalezas necesitan alimento, necesitan alimentarse para crecer. Ahora, la palabra nos enseña que la naturaleza carnal debemos hacerla morir, es decir, tenemos que matarla. La naturaleza carnal o adámica tiene que desaparecer de nuestra vida. El punto es que muchas veces, en lugar de hacerla morir,
la seguimos alimentando y alimentando y alimentando. Y al alimentar la carne, entonces dejamos de alimentar al espíritu. Y entonces el que se pone débil es nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. Hoy tenemos espíritu, porque vino cuando recibimos a Jesús, nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que nace? Ese espíritu nuevo en nosotros. Entonces, si usted dice un día, no, ya no voy a alimentar mi carne, voy a alimentarme espiritualmente, entonces la carne o los deseos de su carne poco a poco van a ir muriendo. Y es cuando usted de repente dice, wow, gloria a Dios, ya no siento el deseo de pecar aquí, ya no siento la necesidad de fumar, ya no siento la necesidad de drogarme o de alcoholizarme, ya no siento el anhelo de estar viendo otra mujer o de estar viendo otro hombre si ya son casadas o tan comprometidas. ¿Me entiende? Ya no siento celos, ya no siento amargura, ya no siento odio. ¿Por qué? Porque empezó a alimentar al espíritu. Muy bien. Entonces, esto pasa, como dije, porque somos de dos naturalezas. Y el permanecer en la carne nos es pecado, porque el permanecer en la carne nos motiva a hacer aquello que nuestra carne desea, que está mal, que está incorrecto, que no es la voluntad de Dios. Dice que fuimos hechos a su semejanza para alabanza de su gloria y para cosas buenas, dice en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Ahí puede usted leer y saber que fuimos creados según Dios para buenas obras, pero eso lo vamos a lograr hacer siempre y cuando, oiga bien, dejemos de alimentar a la carne, dejemos de alimentar al viejo hombre y lo hagamos morir al hombre que está viciado con los deseos engañosos de este mundo. Por eso, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, les empieza a reconvenir, pues si les hace ver, miren chicos, miren hermanos, yo no les pude hablar a ustedes, no pude llegar hablándoles o escribirles como si fueran grandes espirituales, no, porque no lo son, son carnales todavía, actúan puros recién convertidos, puros niños espirituales. Por ello, tuve que hablarles, tuve que darles siempre alimento, leche. No les pude dar de comer algo sólido, no les pude dar un bistec, no les pude dar un pescado frito, no les pude dar un caldito de res, porque no pueden digerirlo. Les tuve que dar lechita, como a recién nacidos. Porque, oiga, pues, usted podría hacerse la pregunta, bueno, me quiero evaluar, quiero saber, ¿soy carnal? ¿Está mal ser carnal? Sí, está mal ser carnal, porque en la voluntad de Dios está que usted crezca y que sea útil para la honra y la gloria de Dios. Y al ser útil, pues usted cumpla aquello para lo cual fue creado. Como ya lo dije en Efesios, dice, fuisteis creados según Dios para buenas obras, pero usted no va a poder realizar las buenas obras para las cuales fue predestinado por Dios si usted sigue siendo carnal. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé si yo soy carnal? ¿Cómo descubro si hay carnalidad en mi vida? Sencillo. Mire lo que dice el verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo, dice, entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como cualquier otro hombre? Ese cualquier se lo agregué. Eso es lo que quiere decir. ¿Y andáis como hombre? Vuelvo a repetirlo. Porque aún sois carnales. Porque en el verso 12 dice, primero, os di a beber leche y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Capaces de qué? De digerir
Mira pues, hermano, hay ciertos temas que no los entendemos, no porque los pastores o los ministros prediquen algo grande. Hay cosas que usted ya con 1, con 2, 5, hasta 10, 20 años ya de ser cristiano y todavía no entiende. Es porque usted sigue siendo un carnal. Cuando somos carnales, nuestra mente espiritual está cerrada, estamos velados, todavía están cegados nuestros ojos. Pero conforme usted va creciendo y va haciendo morir a la carne y se vuelve más espiritual, sus ojos se van abriendo. Oiga, mire, gloria a Dios, mire lo que me está mostrando el Señor. Usted sabe que los recién nacidos, tanto en los humanos como en los animales, cuando nacen con sus ojitos entreabiertos, porque no tienen la capacidad de poder ver luz, porque han estado en un lugar oscuro. Entonces empiezan a abrir sus ojitos poco a poco. Con mis gatitos, que les mostré hace poco en un video, cuando nacieron sus ojitos estaban completamente cerrados. Pasaron más de una semana con sus ojitos cerrados. Ahora ya los abren, no los abren completamente, pero los están abriendo cada día. Así es. Incluso ellos todavía maman leche, igual que un bebé. A un bebé recién nacido usted no le puede dar frijolitos colados, no le puede dar bananito todavía, no le puede dar un trocito de carne a un recién nacido. Si usted le da eso a un bebé, el bebé se muere. Entonces Pablo nos compara y nos dice, le di leche y no comida sólida, y no vianda, dice, porque aún no erais capaces de ¿qué? De digerir alimento fuerte. Pueden digerir solamente leche y no son capaces. Por lo tanto, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Oiga, dentro de los celos viene el egoísmo, viene la envidia. Ok, ¿quieres saber si usted es carnal? Evaluémonos. ¿Siente celos? ¿Siente cierta ira o molestia cuando ve que su hermano o su prójimo tiene aquello que usted todavía no tiene? ¿Siente ese recelo, esa molestia cuando a su hermano, que tal vez llegó 1 año, 2 años, 10 años después de usted, y ahora a los 8, 10 meses a él se le miran frutos dignos de arrepentimiento, de tal manera que lo han llamado para decirle, hermano, ¿le gustaría servir en el ministerio de servidores? Y a usted que ya lleva 20, 30 años, nunca lo han llamado porque no es capaz, ni puede ser, no ha sido capaz, ni es capaz aún de poder servir en eso, a causa de la carnalidad. Evaluemos. Contéstese a usted mismo. ¿Vive en continua contienda, no solo con los de la casa? Sí, que vos, aquí que no. Ya, silencio, vamos para la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, son una santa familia. Perfecta. Sin pecado alguno, aleluya, gloria a Dios. Pero vuelven a la casa o cuando ya se suben al carro, ya 1 cuadra después de la iglesia, empieza, sí, que vos fuiste, no, que... Contienda. Tiene contienda contra sus hermanos, pelea con los hermanos en la iglesia también. Hay disensiones en su corazón. Averiguamos qué es disensión. Vayámonos a Google. Disensiones. Disensiones. Oposición o contrariedad de varios sujetos en los pareceres o en los propósitos. ¿Nunca está de acuerdo con los demás usted? Todo lo que los demás dicen, usted dice, no creo, usted no estoy de acuerdo. Y siempre anda buscándole lo malo a lo que otros dicen y hace que otros también caigan en ese mismo error. Pregunto, si hay celos en usted, si hay contiendas y hay disensiones, ¿será que es carnal
o no es carnal? Yo creo que la pregunta, hasta la pregunta sobra. En Efesios 4, vayamos a Efesios 4, capítulo 4. No lo tenía en mente, pero el Señor me lo trajo ahorita a memoria. Quiero leerle los versículos 10, 11 en adelante. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Jesucristo. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y por último, pastores y por último maestros. Entonces tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol es aquel que tiene la capacidad de los otros 4 ministerios, ¿sí? El profeta es el que siempre va, así dice el Señor. Por eso está ese dedito allá. El dedito más largo es del evangelista, el que trata de alcanzar a más gente. Por eso es larguito. El del pastor es el único que está casado con 2 mujeres, con su esposa y con la iglesia. Y el pequeñito, que usted dice, tan chiquito, ¿para qué sirve este dedo? Bueno, este es el que se encarga de hacer esto. Mire, que cuando usted hace, destapa el oído, quita el cerumen que tenía ahí, que no le permitía escuchar, para que usted aprenda. Sí, por eso es el maestro. El maestro es el que encarga de abrirle, de limpiarle su oído para que entre la verdadera doctrina de Dios. Bueno, eso lo hizo Jesús, Él los constituyó. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué santo? Si los únicos santos, dice alguien, pues son aquellos que yo conozco que están allá. No, los santos son todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Yo soy santo. Si usted ya nació de nuevo, usted es santo, usted es santa. ¿Sí? Es decir, para los apartados, porque santo significa apartado. Entonces, a fin de perfeccionar a los apartados para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vea lo que dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, bla, 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 bla. Oiga, pues, si usted me entendió, si usted comprendió lo que acabo de decir o lo que acabo de leer, le mostré el por qué es necesario ser espirituales. ¿Por qué es necesario hacer morir lo carnal? Para que podamos ser edificados. Oiga, hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que ya llevan 5, ya llevan 10, llevan 40, casi 50 años y no han pasado de ser bebés espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo los engañó y los ha mantenido estancados durante todos esos años, 30, 40 años. Y se sienten molestos, sienten envidia, sienten enojo cuando miran que alguien que apenas tiene 1 año, 2 años y ya empieza a servirle. ¿Ve? Y este que acaba de venir con 2 años que tiene que estar en la iglesia, ahora es mi líder. Ah, no, yo no lo acepto. Pero ¿de quién fue la culpa? De ellos mismos, de uno mismo. Oye, el ser carnal no depende ni de Satanás, ni del mundo, ni de las personas que te hacen bien o mal. Depende de ti. Tú decides ser carnal o tú decides ser espiritual. Hay 2 opciones. Ya sabes lo que pasa. Cuando eres carnal, estás ciego, estás sordo. Tus sentidos espirituales están embotados, no te funcionan. Para ello es necesario que empieces a crecer en el espíritu, a volverte espiritual, y poco a poco vas abriendo los ojos, vas abriendo tus oídos, tus sentidos físicos y tus sentidos espirituales se van agudizando a tal manera que cuando sientes, el Señor me dijo, no oíste una voz, pero hubo algo que te hizo decir, el Señor me habló. ¿Por qué? Porque ahora, como ya estás buscando del Señor, te has vuelto espiritual. La vida en Cristo es una vida de espiritualidad, una vida de búsqueda de Dios. Por lo tanto, la decisión es tuya, mi hermano, mi hermana, mi amigo. ¿Quieres seguir siendo guiado por tu carne? La paga del pecado es la muerte. Sí, Dios no quita la salvación, pero ¿qué de ti si tú renuncias a esa bendición? Ah, no, si yo ya soy hijo y Dios nunca, Él no nos va a dejar de decir, yo no voy a dejar de ser hijo de Dios. No, yo sé que no. Pero si tú, con tu mala actitud, creyendo que porque ya eres hijo, puedes hacer lo que quieras, continuamente estás pisoteando el nombre de Cristo, y Dios no lo permita, estés pisoteando la sangre de Cristo, tú solo te estás cerrando la entrada a la presencia de Dios. No porque Dios te haya quitado la salvación, tú la estás dejando. Oye, tienes que tener mucho cuidado en eso. Cuidado con retroceder. Por eso Hebreo dice, pero nosotros, ustedes, no son de los que retroceden. ¿Quiénes retrocedieron? No dice, no, ustedes no son de los que los hicieron retroceder. No, ustedes no son de los que retroceden. Porque la salvación no se pierde. Pero tú puedes dejarla al retroceder, al seguir constantemente en lo mismo, alimentando tu carne. Mejor ocupa tu tiempo, mejor ocupa tu vida en alimentar al espíritu y crecer en el espíritu. Porque tú que ya tienes 10, 15 años en el mismo puesto, te aseguro que más de alguno de ustedes tiene el llamado para pastor. Más de alguno de ustedes tiene el llamado para ser maestro. Más de alguno de ustedes tiene el llamado de ser evangelista. Más de alguno de ustedes tiene un llamado para ser un apóstol o profeta. Pero no lo saben ni lo van a saber mientras no salgan de su estancamiento espiritual.
¿Por qué? Porque todavía son carnales. No pueden digerir viandas. No pueden. Solamente lechita. Todavía el desánimo, el desaliento, la depresión todavía los domina y los manipulan sus emociones y sus sentimientos porque no tienen la capacidad que tienen los que somos espirituales. Hoy el Señor te dice, basta ya, acércate a mí, ven a mí y vamos a caminar juntos. ¿Sabes? Cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es una prédica para el impío, no es una prédica para el que no ha creído, es una prédica para los hijos de Dios, para los ya nacidos de nuevo, para los que ya son hijos. Oye, ¿cómo es que Dios le está diciendo a su hijo, ábreme la puerta, hijo? Ábremela, porque Dios no va a dejar de amarte como hijo. Pero tú, con tu accionar, con tu decisión, les está diciendo, Padre, no quiero nada contigo. Y yo creo, estoy creyendo, que hay muchos hijos que no se fueron a la gloria, sino que perdieron y se fueron hacia abajo, no porque Dios les haya quitado su salvación, sino porque ellos decidieron dejar su salvación. La salvación no se pierde, pero ¿qué si tú la dejas? ¿Qué si tú la menosprecias? ¿Qué si tú la pisoteas? Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado. Oh Dios, te ruego en el nombre de Jesús que envíes a tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo redarguya los corazones de aquellos hermanos, Señor, que se han estancado por una u otra situación, porque los han lastimado, porque los han herido, o porque no tienen la fuerza de cambiar, o no les gusta cambiar, les gusta el pecado. Pero Padre, redargúyelos en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, papá. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Si tú que me escuchas, hermano, quieres volverte en paz con el Señor en este momento y quieres decirle al Señor, Padre, perdóname, pero me vuelvo a ti. Hoy determino dejar mi carnalidad. Repite conmigo esta oración. Padre, gracias por tu amor y gracias por hablarme en mi vida. Gracias por darme vida aún en este momento, aún siéndote infiel. Me arrepiento de mi pecado. Te ruego que me perdones en el nombre de Jesús y que me laves con su preciosa sangre. Purifícame y que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. Yo me vuelvo a ti y renuncio a mi carne, renuncio al pecado, renuncio a todo aquello que me distrae de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, estás en paz. Hoy yo te animo a que empieces a vivir espiritualmente. ¿Cómo? Lee la palabra. Ora. Busca. Mantente en comunión con Él. Lo que hoy hiciste fue que oíste el llamado de Jesús. Fuiste y abriste su puerta. Y el Señor dijo, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una relación.
íntima, continua, 24/7. Mis amados hermanos, amigos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que su gracia, que su favor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que para siempre sea su misericordia y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús.